Antes de empezar con la ponencia por un viaje compartido llamado Iberosfera, me gustaría agradecer por poder justamente participar en este primer Congreso Internacional sobre la Ineoveridad. En esta ponencia vamos a hablar en 3 puntos. En el primero haremos una introducción y hablaremos un poco sobre los objetivos de este concepto que es la iberosfera, que es un poco aplicar los conceptos existentes en geopolítica sobre las esferas e incluso también en lingüística, pero aplicado al concepto de Iberia. En segundo lugar, hablaremos de los aportes que puede tener justamente este proceso aglutinante en torno a un concepto abierto como el de Iberia. Y finalmente, pues veremos en la conclusión cómo se puede llegar a compartir el mundo desde esta visión abierta de la iberosfera. En primer lugar, en la introducción, hablamos del concepto de iberosfera como un concepto propio y a la vez como un viaje compartido en el cual todos pueden participar de manera consensuada. En la introducción vemos este concepto de iberosfera como un concepto como una matrosca que funciona sobre esferas distintas, cuyo origen o núcleo desde el punto de vista histórico se centraría en Iberia, es decir, principalmente entre España y Portugal, y esta oposición, ese es el interés también de un núcleo que parte de una oposición o de un núcleo doble y que justamente enriquece el diálogo de una manera abierta hoy en día desde su revisión postcolonial y posmoderna. Y a la vez luego tiene una serie de esferas como la hispano y la lusosfera, la iberofonía, que incluiría a todos los hablantes de una esfera y otra, y un concepto más amplio, más laxo, que sería de la proclividad, que podríamos hablar de iberoproclividad, y en el cual pues se pueden incluir muchos otros externos, pero también otros internos, es decir, hablamos también de minorías, de grupos, de lenguas que forman parte de toda esa iberoesfera, pero que muchas veces pues han quedado al margen o excluidos desde la visión tradicional, que era la de la imposición de un modelo que excluía al resto. Justamente esa iberosfera plantea una visión totalmente opuesta en la que todos son necesarios por igual y todos, justamente cuantos más haya, más rico y más interesante será. No será visto como una flaqueza, sino como una riqueza. Partiendo de ese concepto, entonces, podemos entender cómo el concepto de iberosfera pasa a ser un viaje abierto, sin definición concreta, sin excluir y que permite, por lo tanto, en función de las interrelaciones que se generen dentro de esa iberosfera, el poder justamente ir marcando la guía por dónde puede ir esa iberosfera. En la discusión, que es el segundo punto, hablamos de ese proceso aglutinante, un proceso en el cual convergen y se generan pues toda una serie de sinergias entre todos estos actores que pueden formar parte de esa iberosfera, y hablaremos primero desde el punto de vista teórico sobre la participación de todas las partes en el proceso, cómo la iberosfera puede aportar para Iberia, para la propia iberosfera en sí y para el resto, así como también veremos ya analizando justamente las realidades de esa iberosfera, sobre todo desde el márgenes que habían quedado excluidos, pero al revisarlos, pues nos permiten entender cómo se han dado ya situaciones que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista práctico y que nos guían un poco hacia por dónde podría ir la iberosfera. En relación con Iberia, pues la iberosfera puede aportar mucho. En primer lugar, puede servir para superar un poco esa oposición inicial sobre la cual se gestó la propia Iberia, que es entre España y Portugal, y entenderlo ya no como un proceso de oposición o un proceso de suma en algunos momentos históricos de ambos países, principalmente Portugal y España, sino más bien de empezar como de cero y que permita revisar e incluir justamente muchos otros aspectos, tanto en el caso de España por su diversidad interna, pero incluso también, si hablamos de la península, pues también tenemos otros antecedentes, como en el caso de Andorra, que justamente construye su identidad a partir, en este caso, de la suma y del consenso entre sus 7 valles, y esto le ha permitido resistir frente a otras potencias mayores, como era el caso de la relación entre España y Francia, e incluso con la ayuda o la protección de
de la Iglesia Católica, y otro caso que a veces es muy polémico desde el punto de vista político, pero que también forma parte de la realidad de la península ibérica, que sería el caso de Gibraltar. A pesar de su influencia con la anglosfera, no deja de ser un elemento de una perspectiva, una visión distinta de la península ibérica, que también puede aportar mucho, sobre todo de cara al mar o la visión marítima. La iberosfera también puede aportar mucho dentro de la propia iberosfera, es decir, el generar o el crear todas interrelaciones entre los países, y ya no solo a nivel nacional, sino incluso entre las regiones de todos esos espacios, y a la vez salir a lo mejor de ciertas relaciones históricas que eran más propias de los modelos coloniales español y portugués, y permitir, por ejemplo, pues, establecer interrelaciones entre potencias medias, como puede ser México, Brasil o España, que existen y que dentro de esas esferas, desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista demográfico, de hablantes, y a la vez entre las distintas áreas intercontinentales. Por lo tanto, podemos tener relaciones nuevas entre, por ejemplo, por poner un caso, sería Timor Oriental y Filipinas, o entre Guinea Ecuatorial y Brasil. Por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades que son justamente en función de la voluntad propia de cada uno los que pueden permitir ir nutriendo esta iberosfera. Por lo tanto, si generamos desde el punto de vista teórico una iberosfera que es la suma entre todos, en la voluntad y el diálogo entre todos, el generar un espacio de intercambios en el cual, lógicamente, otros también podrán verse entonces reconocidos, al no ser una posición dominante, una posición excluyente, pues minorías u otras áreas lingüísticas afines del Mediterráneo o latinas, pues pueden encontrar también en la iberosfera su lugar por igual. La iberosfera, por lo tanto, no es solo un concepto teórico y casi una utopía, por eso que es difícil a veces hablar de neoiberidad, tendríamos que hablar de iberidad, puesto que no ha existido como tal Iberia desde el punto de vista político, pero sí que encontramos en sus márgenes, al revisar, pues situaciones que pueden ser muy interesantes. En primer lugar, hablaremos del caso de Brasil, cómo justamente desde el punto de vista de la población, del reparto de la población, desde el punto de vista étnico, desde principios del siglo XXI observamos que existen zonas del país y una proporción ya en general de todo el país cuyo grupo mayoritario sería el grupo que se considera mestizo o pardo. La población parda en Brasil representa hoy en día ya el grupo mayoritario, y eso representa en cierto modo ya la superación de un modelo, de una visión del mundo excluyente, y por el contrario, pues un mundo en el cual todos somos vistos por igual, puesto que dentro de una población mestiza todo el mundo se puede reconocer en todos los referentes étnicos y a la vez en ninguno en particular. Por lo tanto, este elemento, esta situación que ya se reconoce en Brasil, pensemos que Brasil desde un punto de vista dentro de la iberosfera hoy en día podría ser considerado ya casi como el núcleo desde el punto de vista casi económico, poblacional e incluso en superficie. Por lo tanto, pasa a ser un ejemplo que permite superar justamente algunas barreras que incluso históricamente países vecinos, como en el caso de Venezuela, pues vieron en esa población parda, o lo que denominaron la Revolución Parda, un peligro, claro, en ese momento, porque ponía en tela de juicio pues una visión dominante de unos sobre otros. Pero, lógicamente, desde la perspectiva actual, pues justamente esa población mestiza permite generar una iberosfera mucho más abierta para todos. En segundo lugar, también tenemos otra visión muy interesante desde los márgenes de esa iberosfera, desde el punto de vista histórico, que serían todas esas islas, podríamos decir, ibéricas. Esas islas ibéricas que serían desde Azores, Madeira, Canarias o las Islas Baleares, son muy interesantes porque nos aportan una visión del mundo desde unas visiones insulares, desde unas visiones marítimas y desde las visiones de interrelación de unos con otros, en una visión abierta. Además, estos archipiélagos desde el punto de vista histórico han sido puentes en el caso de las Baleares con el Mediterráneo, o en el caso de Madeira o de las Islas Canarias, ha sido el puente justamente sobre el cual se ha ejercido esas interrelaciones y esos intercambios con otros continentes, con África, con América y Europa.
Por lo tanto, en esos referentes, cuando vemos las identidades desde las islas y ya no tan continentales, vemos una iberosfera fluida, una iberosfera que no se basa sobre certezas, pero en las cuales todo el mundo tiene su lugar, puesto que en el mundo insular, pues todo es necesario, ¿no? Porque es un mundo finito y por lo tanto cualquiera que venía, pues era bienvenido si aportaba algo. Por lo tanto, desde esa perspectiva también marítima, creo que tenemos una experiencia que puede ser muy enriquecedora para empezar a entender por dónde puede ir la iberosfera. En tercer lugar, y a modo de síntesis, dentro de esos ejemplos de lo que encontramos ya como situaciones vividas y experiencias de los márgenes de esa iberosfera histórica, nos encontramos con el caso de las plazas de Ceuta y Melilla. Y en particular nos centraremos en el caso de Melilla, que seguramente es la mejor síntesis para entender que detrás de la imagen que hay de una zona muy militarizada, muchas veces asociada en las noticias con conflictos por la frontera y las migraciones, pues dentro, si lo vemos desde dentro, vemos cómo Melilla sabía construir una convergencia entre distintas comunidades, entre distintas religiones, en las cuales también se combinan distintas lenguas, pero en las cuales también el castellano pasa a ser una lengua vehicular, pues entre una población evidentemente descendiente de Andalucía, que es parte de la población que vive en Melilla hoy, pero también una población de origen bereber, en la cual el amazigh ha sido un refugio respecto a Marruecos, en el cual la lengua amazigh estaba más perseguida, pero también otras comunidades, como por ejemplo el hecho de que en Melilla pues se supieron converger, por ejemplo, las dos comunidades judías, la sefardí y la askenazí, o incluso también con el pueblo gitano, que es muy importante para la identidad también de la península, puesto que es la de un pueblo nómada y no sedentario. Todos ellos, en el caso de Melilla, han conseguido con el paso del tiempo converger y establecer una sociedad abierta, tolerante, en la cual yo creo que encontramos buena parte de los alicientes para entender por dónde podría ir la iberosfera. Finalmente, a modo de conclusión y para no alargarme mucho más, hablaremos de ese referente dinámico común y superando Tordesillas, un referente líquido. En primer lugar, por lo tanto, cuando hablamos de la iberosfera, estamos hablando de un ámbito abierto que suma, en el cual todos forman parte y todos son necesarios, pero que partirá evidentemente de las voluntades de cada uno, sin imposiciones de nadie sobre nadie. En segundo lugar, y para ir terminando, pues nos encontraríamos con la idea de que la iberosfera, en cierto modo, es intentar pues, superar lo que serían esas divisiones del mundo o imposiciones de unos modelos sobre otros que aparecen con los tratados de Alcobaza y de Tordesillas y ir hacia una visión más de un referente líquido, de un referente abierto entre continentes, culturas distintas, lenguas distintas, pero en las cuales hay elementos de convergencia. Y justamente encontrar cuáles son. A modo de imagen sirva el caso de la Plaza del Comercio de Lisboa, que justamente su construcción supuso en el siglo XVIII pues, la superación de uno de sus mayores traumas, para que se vea que a veces de las peores desgracias surge lo mejor. Y en este caso, la construcción de esa plaza en el centro de la ciudad de Lisboa, en lo que había sido el antiguo Palacio Real, pues permite entender un poco esa visión de una edad moderna en la cual ya el referente pasará a ser ya el comercio, un comercio abierto, en una plaza que está cerrada por tres lados por edificios, pero su cuarto lado es un lado abierto al río y al mar y en el cual pues, el intercambio pasa a ser el elemento central. Yo creo que en cierto modo esa plaza nos puede reflejar un poco la idea de esta presentación y un poco la idea de lo que puede llegar a ser la iberosfera. Con esto me despido y espero que haya sido de su interés la presentación. Muchas gracias.